entonces lo que son los molinos de caña. Ya lo intenté abrir el video que quería mostrarles de la preparación de caña, pero no es compatible, me dicen, ni esta otra computadora. Voy a verlo, a ver qué pasa para hacerlo abrir en otra clase. Y entonces estábamos hablando de los molinos de caña, que es uno de los equipos de extracción después de que hemos visto la parte de preparación de caña, ¿no? Las cuchillas, los desfibradores. Yo no sé, en esta parte de preparación de caña, creo que lo habíamos dicho todo ya, cómo es su accionamiento, ya sea con turbina o con motor, las velocidades, ¿no? de cada uno de ellos. Normalmente, tanto la cuchilla niveladora como la preparadora, normalmente la niveladora gira a unas 700 RPM, la preparadora gira a 1000 RPM y el desfibrador igual a 1000 RPM, ¿ya? Tienen velocidad constante, ya sea con turbina o con motor. Constante, un decir, digamos, ¿no? Tiene su variación, pero siempre el equipo de automatismo trata de mantener a la velocidad de trabajo, ¿no? Entonces vamos a entrar a ver los equipos de extracción. Aquí, fíjense, después del conductor de caña hay un desboronador que se llama aquí para dosificar la caña para que no caiga en bollo sobre la cinta. La va distribuyendo en forma uniforme sobre esta cinta de goma. Y sobre la cinta de goma hay un equipo, un electroimán, o sea, un imán a partir de bobinados eléctricos, que lo que hace es atrapar las partículas metálicas que puedan venir en la caña, sea pedazos de cadena, barreta, pernos, lo que sea, ¿no? A veces hasta bicicletas saben meter por olvido los afueros, ¿no? En los paquetes de las cargas de caña, aros de movilidad, en fin. Entonces, aquí esto lo atrapa, evitando daños en los equipos de extracción, ya que sus aberturas, van a ver más adelante, son mínimas, ¿no? Entonces, un pedazo de hierro o un pedazo de martillo que pueda desprenderse puede dañar aquí los equipos de extracción, y por eso está el electroimán, ¿ya? Su objetivo es seguridad para evitar que pasen partículas metálicas y dañen los equipos de extracción, ¿ya? Y luego ya tenemos en este caso, la extracción por molino, 1, 2, 3, 4, 5 molinos, ¿no? Pueden ser 4, algunos ingenios trabajan con 4, otros trabajan con 5, otros trabajan con 6. Lo más que he visto es 7, ¿no? El número de molinos depende de un estudio de factibilidad económica, ¿no? Si el incremento en la extracción o el incremento de la capacidad da para pagar un molino más, se instala un molino más, ¿no? Pero tiene que hacerse un estudio de factibilidad, ya que son equipos bastante caros, ¿no? Un molino que procesa 15.000, 20.000 toneladas cuesta alrededor de $4 millones. Ya, entonces, el número de molinos depende de la factibilidad del proyecto, ¿no? De incrementar un molino más, ¿ya? Pero lo normal se encuentran en los ingenios son 4 o 5 molinos, eventualmente 6 y excepcionalmente hasta 7, ¿ya? Entonces, sobre los molinos de caña, en los libros muy antiguos van a encontrar, antes se tenían dos molinos, ¿ya? Y fijos, o sea, esta distancia entre el eje superior y el eje inferior eran distancias fijas, ¿ya? No tenía flexibilidad, digamos, la abertura. Luego se migró ya que si venía y no tenía esta cuarta masa alimentadora, ¿no? Era solamente los dos molinos fijos y nada más. Entonces, si venía un pedazo de hierro acá, digamos, no rompía la estructura o la virgen de los molinos, pero no tenía flexibilidad para abrir y cerrar, ¿ya? Luego vinieron los molinos de 3 masas, ya ¿no? Sin el rodillo alimentador todavía, solamente masa superior, inferior de entrada, inferior de salida y la cuchilla central. Y aquí ya se aplicó ya la flotación de la masa superior, ¿no? Es decir, que pueda subir y bajar. Después vamos a ver los detalles, ¿ya? Hace poco tiempo ya se
mejoró el funcionamiento de este molino de 3 masas. Se colocó una cuarta masa que se llama, o un rodillo alimentador. Este no es track, lo que es un sistema de alimentación forzada. Y el chute Donelli, que vamos a ver más adelante, es un cajón que viene acá por donde entra la caña, ¿no? Ese sistema de alimentación le dio mucha capacidad y mucha eficiencia a estos molinos de 3 masas, que hoy tienen esta estructura, ¿no? Se llama ya molino de 4 masas. ¿Ya? Y después en Australia enseñaron este molino de 6 masas, ¿no? Como pueden ver aquí, tenemos un molino de 3 masas y acá tenemos un molino de 2 masas con su rodillo alimentador. Entonces, en Australia le llaman molino de 6 masas, ¿ya? El cual ha sido de mucho uso, sobre todo en Asia, ¿no? China, Tailandia, Indonesia, todos esos países asiáticos utilizan mucho los molinos de 6 masas, ¿ya? Yo, como les decía, prefiero poner 2 molinos de 4 masas y no un molino de 6 masas, ¿no? Porque aquí no le puedo colocar imbibición entre estos dos, entonces es mucha potencia para una extracción no muy buena, ¿no? Pero ellos le dan bastante uso, tienen su forma de ser, de pensar y lo utilizan mucho. El molino más común, entonces, es, a ver, un ratito, o sea, acá, el molino más común que hay en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, eh, eh, Asia es de 6 masas, se encuentran algunos de estos, y África, ¿no? Tienen estos molinos de 4 masas, que es el más común, digamos, ¿no? Entonces vamos a abocarnos a estudiar después este molino de 3 masas con su rodillo alimentador o molino de 4 masas que se le llama. Previamente vamos a ver una foto de este molino de 2 masas. Esta es la última tecnología ya de Fibeslil, una empresa francesa. El molino antiguo de 2 masas lo perfeccionaron, es el que vemos a la derecha, ¿no? Tiene entonces 2 rodillos fijos, un rodillo alimentador, y fíjense, esta última tiene estas placas que están de color verde, no sé si la ven. Esas placas evitan la reabsorción, o sea, mantienen la presión en el bagazo que está saliendo, evitando que el jugo se reabsorba en él. Y con este molino de 2 masas con un rodillo alimentador, han logrado la misma extracción que un molino de 3 masas con su rodillo alimentador. Es decir, con una masa menos, pero adicionando y fijas. Aquí la distancia no es variable como esta, pero tienen estas placas que evitan la reabsorción a la salida del bagazo, ¿ya? Esta es la última tecnología. Todavía no ha tenido mucha aceptación por el hecho de que estas placas han sufrido desgaste y demora mucho tiempo en cambiarla. Tienen que cambiarla cada 2 meses, así, pero le devora hasta 2, 3 días en cambiarla. Entonces, están mejorando la tecnología, pero es una buena opción ya que es una masa menos, ¿no? Con 34 toneladas menos para lograr el mismo objetivo. Bien, entonces vamos a ver una foto. Este es el Milmax, el molino de 2 masas con rodillo alimentador. ¿Ve? Este es el rodillo de entrada que está cubierto acá. Y los 2 rodillos, ¿no? El superior y el inferior. Entonces la caña entra por acá y sale por acá, y aquí están las placas que evitan la reabsorción, ¿ya? Luego, bueno, esos son los martillos. Entonces vamos a ver algunas imágenes de los componentes de un molino, ¿ya? Entonces,
como les decía, vamos a abocarnos a este molino de 3 masas con rodillo alimentador, que es el más común, ¿ya? Aquí vemos la foto del Milmax, esa es la estructura, todo como va montado, de subir en. Pero vamos a abocarnos, como les decía, a este, ¿ya? Entonces, aquí en estas líneas, color café, pueden ver lo que se llama la Virgen, ¿ya? Es más o menos como el chasis de las movilidades, ¿no? Donde va montado el motor, donde va montada la cabina, donde va montada la carrocería, etc. Acá en los ingenios se le llama Virgen a la estructura donde están montados las masas, ¿no? Superior, entrada, inferior y salida, inferior salida y rodillo alimentador. Entonces, esta es la Virgen. Y esta es la cuchilla central. Entonces, vamos a ver algunas fotos para que se ubiquen a ver cómo está compuesto. Estas son las masas que se llama, es masa con Z, ¿ya? Masa. La masa está compuesta por un eje, el eje que va pasando por dentro, y la camisa, ya este es un cilindro hueco que se monta sobre el eje, ¿ya? Este, por ejemplo, es un rodillo alimentador, fíjense que es más débil, ¿no? E igual tiene su eje y su camisa, ¿no? Que va montada sobre el eje. Entonces, estos ejes son de acero fino del 01045 que pueden durar 20, 30, 40, 50 años. ¿Ya? Y la camisa este cilindro, no, es el que sufre el desgaste, este de acero gris, un acero ordinario nomás, que cada año va perdiendo diámetro y después de 3, 4 años hay que cambiarlo. Entonces se lo calienta, se lo saca del eje y se vuelve a colocar otro cilindro o camisa, ¿no? Vamos a ver otra foto. Aquí está ya una masa completa, ¿no? Fíjense, tiene el eje con su camisa ya preparada. Estas se llaman las pestañas y los piñones, ¿no? Que accionan las otras masas, ¿no? Esta acciona la cuarta masa y esta acciona las otras 2 masas inferiores. Aquí tenemos la imagen o la foto de una virgen, ¿no? Que tiene a un extremo una virgen y al otro la otra, ¿no? Entonces, el eje superior está montado sobre este cojinete, el de entrada está sobre este espacio de aquí y el de salida está sobre estos cojinetes de aquí. Perdón, este es el superior, este es el de entrada, este es el de salida y aquí está la cuarta masa en la parte de entrada, ¿no? En realidad la caña viene, la caña viene por acá, esta es la cuchilla central, fíjense, y sale por acá, ¿no? Entonces, si otra imagen, aquí ya está, fíjense, la Virgen del lado, mirando en el sentido del flujo de la caña, este sería el lado izquierdo, este sería el lado derecho. Fíjense, aquí el turbo reductor acciona este eje de la masa superior, que es esta, y la masa superior a través de estos engranajes o piñones hace mover la masa de entrada y de salida, ¿no? La cuarta masa está en la parte de acá. Aquí ya están las tres o las 4 masas montadas, ¿no? Estos son los cabezales que están ejerciendo presión y aquí es la salida. Todavía falta aquí montar algunos accesorios que son los peines, ¿no? Que limpian las ranuras y todo. Este es otro molino más pequeño, fíjense, ya está montada la masa, en este caso de salida. Este es el cojinete de la masa superior, de donde hace fuerza, de bronce. Y aquí está el espacio para montar el cojinete, igual que este, de la masa de entrada, ¿no? Y aquí va la cuarta masa, rodillo alimentador. Aquí está el mismo, pero ya montada la masa de salida, montada la masa de entrada y falta la masa superior y la cuarta masa, ¿eh? Una virgen al lado izquierdo y otra virgen al lado derecho, ¿no? Aquí está el reductor que lo mueve. Aquí está una foto de los molinos de 6 masas, ¿no? Entonces ahí se ve bien. Aquí están la masa superior, de entrada, de salida, y aquí están las 2 masas superior y de entrada, y
rodillo alimentador. Entonces ese es el molino de 6 masas en un país asiático, ¿no? En Tailandia. Bien, entonces vamos a empezar a ver, y esta es una imagen de la escala, digamos, de un molino, ¿no? Fíjense, aquí está la mesa alimentadora, la cuchilla preparadora, niveladora, preparadora, el desfibrador, el desboronador, la cinta, el electroimán, y los chutes Donelli y los molinos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 molinos. Ese es el arreglo, ¿no?, que tiene un trapiche. Entonces, recapitulando, estos molinos, que son los más comunes en América y en África, constan de 4 masas, ¿no? Esta es la masa superior o principal. Esta de aquí es la masa inferior de entrada, o masa cañera se llama. Esta de la derecha es masa de salida, o masa bagacera. Y esta, que está aquí en la arriba, un poco el menor diámetro en realidad, es la cuarta masa, ¿no? Un rodillo alimentador, ¿ya? Y todos ellos están montados sobre la Virgen. Estas 3 masas tienen aquí una cuchilla central que permite el paso de la caña de esta zona de alta presión a la otra zona de alta presión, ¿ya? Aquí está traslapado porque fíjense, la preparación superficial de las masas tienen estas ranuras, ¿no? Aquí está todavía sin soldadura, y aquí van a ver ya con la soldadura superficial. Pero tiene estas ranuras como triangulares así, ¿no? Vamos a ver más adelante para qué sirve eso. Entonces aquí en la imagen se ve como, como traslapado aquí, porque la ranura de una masa entra sobre la otra, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero los ajustes son de milímetros, ¿no? Entre una y otra. Entonces, esta es la cuchilla central que permite el paso de una zona de alta presión, que es esta, la zona más cercana, a la zona de alta presión, que es la otra que está cercana aquí. La caña pasa por aquí. Entonces, para que la caña pase, existe la cuchilla central, o bagacera también se llama, ¿ya? Permite el paso de una zona de alta presión a otra para que no se caiga el bagazo por acá, ¿no? Para que pase de una zona de alta presión al otro y salga ya. Entonces, esa es la composición de un molino. No sé si quieren de nuevo ver las fotos de estos componentes. Y si tienen preguntas, vamos a ir mirando y van a ir haciéndolas, ¿ya? Fíjense que aquí existe este perno, es con el que permite acercar o alejar. Este perno empuja el cojinete donde está la masa o el eje. Entonces, si yo lo aprieto, entonces va a acercarla entre esta masa y la superior, ¿no? Si yo aflojo el perno tiene unas 4 pulgadas de diámetro este perno, una llave gigante, ¿no? Entonces, si yo lo aflojo, entonces va a salir para afuera el perno, y el cojinete va a salir para afuera, permitiendo mayor distancia. De esa manera se regula el ajuste, ya que después vamos a ver. ¿Listo? Igual tiene la masa de entrada, igual tiene la cuarta masa, esos pernos para regular los ajustes, ¿ya? Las distancias. Igual este de aquí tiene su tapa, ¿no? Y aquí está el perno que empuja, no sé si más acá se ve. ¿Ves? Aquí están los 2 pernos que agarran estas tapas, y aquí está, aquí está en el medio, está el perno que ajusta el cojinete, ¿no? Para acercar o alejar. ¿Listo? No sé si tienen preguntas para pasar ya. Esta es la forma entonces de montar la Virgen a un lado, al otro, y sobre ella van los ejes con sus camisas que se llaman masa, y quedan montados, no sé, aquí de esta forma, ¿no? Masa de entrada, superior y de salida.
y la cuarta masa que está en la parte de atrás. Si tienen alguna pregunta. Entonces la masa superior gira en sentido contrario a las agujas del reloj. La masa de entrada gira en sentido de las agujas del reloj. Y la masa de salida también en sentido de las agujas, para que la caña entre por aquí y salga por acá, ¿no? Y la cuarta masa gira igual en sentido de la aguja del reloj para empujar, ¿no? Sería la masa superior la que gira en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Ya? Luego acá en el fondo, no sé si se ven las imágenes, aquí está la batea, ¿no? Hay una batea de metálica que es la que recibe el jugo, ¿no? En esta parte de abajo, no sé si en esta parte de aquí, ¿ven? La batea que recibe el jugo. Esta parte de abajo. De la cuchilla central está acá. Aquí está la batea en la parte de abajo que recibe el jugo y el jugo sale por acá. ¿Está claro? Sí, está claro, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, vamos a... Entonces, conociendo ya cómo trabajan un molino y conociendo la estructura ya de funcionamiento de los molinos en serie, ¿no? Y los componentes que tiene un molino, adicionado a esto, como alimentador está la cuarta masa y el chute Donelli, que es un cajón en todo lo ancho del molino, donde entra la caña y permite siempre mantener una alimentación constante de la caña, ¿no? El bagazo. Cada molino tiene su chute Donelli, fíjense, y su transportador elevador que lleva el bagazo que sale de un molino al otro, ¿no? Al uno al otro. Lo lleva del uno al otro. Entonces, y el agua de imbibición, que es la que ayuda a la extracción, se la agrega aquí antes del último molino. Se humedece el bagazo. El último molino lo exprime el bagazo y esa agua ya con un poquito de sacarosa viene y se le una bomba, lo dosifica antes del penúltimo. Entonces el agua se le agrega antes del último, esa agua es extraída por el molino, ya tiene algo de dulce y esta bomba lo bombea antes del penúltimo. El bagazo con ese jugo, digamos, todavía pobre en sacarosa, lo lava el bagazo, lo exprime y este lo manda al antepenúltimo y así sucesivamente. Entonces la caña va circulando en sentido de izquierda a derecha, perdiendo sacarosa, hasta que sale el bagazo agotado, y el agua que entra con cero sacarosa va enriqueciéndose en sacarosa, girando en sentido de derecha a izquierda, ¿ya? En contracorriente. Entonces, esta agua ayuda a la extracción de la sacarosa, ya que la sacarosa es soluble en agua. ¿Listo? Después vamos a ver en detalle el funcionamiento de esto. Pero antes de ver la variable, quería que lo entiendan el funcionamiento del conjunto, ¿no? Bien, los aspectos que definen la capacidad y eficiencia de un sistema de extracción por molinos de caña. Son 11 en total, ¿ya? Hoy vamos a avanzar hasta aquí, hasta describir estos 11 aspectos o variables que me definen la capacidad o la eficiencia o ambas cosas en algunos casos, ¿ya? Entonces, el primer aspecto es la dimensión de los molinos, ¿ya? La dimensión de los molinos están dados por el diámetro de la masa por el largo de la masa, ¿ya? Por ejemplo, esta masa es de 45 pulgadas por 90 pulgadas, ¿ya? 45 de diámetro por 90 de largo o ancho. Este es el ancho del molino, ¿no? Entonces, esas son las dimensiones, ¿ya? Hay molinos pequeñitos y hay molinos muy grandes, ¿ya? En estos momentos, esta foto es un molino
de 45 por 90, en su época era el más grande, el que tenemos aquí en Guavirá. Hoy ya hay molinos de 55 por 110 pulgadas, enorme. ¿Ya? Es el más grande que hay en China. Antes de ese se instaló uno en Estados Unidos, en Florida, de 50 por 100. Que en su momento, hace unos 6 años, era el más grande del mundo. Después de este de 45 por 90 estaba ese. Y ya hace unos 3, 4 años atrás ya instalaron en China uno de 105, de 55 por 110, que es el más grande. ¿Ya? Entonces, estos son los molinos más grandes que hay. Luego hay otros menores, ¿no? Unagro, por ejemplo, tiene uno de 42 por 84. Tiene otro de 37 por 70, por 75. Es un poco más pequeño. Nosotros tenemos uno que tiene dos molinos de 33 por 66 pulgadas, 33 de diámetro por 66 de ancho, de la masa, que es este de aquí, ¿ve? Tiene 33 de diámetro por 66 de ancho, ¿no? No sé si otra imagen más acá de otro. Este es el de 45 por 90. 45 por 90. Entonces este tiene 45 de diámetro la masa por 90 de ancho. En fin, hay molinos de diferentes tamaños, pero lo importante aquí es que, por supuesto, si el diámetro y el ancho es mayor, la capacidad va a ser mayor, ¿no? Entonces, si las dimensiones de un molino son mayores, por supuesto, van a tener más capacidad, ¿ya? Las dimensiones de los molinos no le afecta a la eficiencia, ¿ya? Un molino pequeño va a extraer lo mismo que un molino grande. Lo único que un molino grande va a tener, por supuesto, más capacidad porque tiene mayor diámetro. La capacidad está en función al cuadrado del diámetro y directamente proporcional al ancho, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Copiaron? ¿Está claro? Sí, sí, ingeniero. Entonces las dimensiones tienen que ver con la capacidad, no con la eficiencia. Por supuesto, un molino de 54 por 27 por 54, digamos que son los tres que tenemos ahí, le muele 4.000 toneladas, ¿no? Aproximadamente. El molino de 45 por 90, hoy está moliendo 15.000 y queremos hacerlo moler 20.000. Entonces el molino que tiene un agro ahí de 42 por 84, máximo debe estar moliéndole 12.000. ¿Ya? Entonces por eso les digo, mientras más grande, más capacidad. ¿Ya? La segunda variable es la velocidad. Ya vamos a poner la imagen a ver de un molino completo. Entonces, la velocidad en que giran estas masas normalmente vienen diseñados para que giren entre 3 y 6, máximo 7 RPM, ¿tá? Revoluciones por minuto. Por supuesto, si la velocidad es mayor, en realidad si gira en este sentido, si gira más rápido, digamos, si giras a 6 RPM, va a moler más que si está girando a 3, ¿no? De hecho, en Brasil, aumentando la refrigeración de las turbinas y han llegado los molinos que giraban a 6 RPM, han llegado a hacerlos girar a 9 RPM para moler más con el mismo equipo, ¿no? Probablemente que si gira más rápido, con el 6 RPM, va a moler una mayor cantidad de caña. Entonces, a mayor velocidad, mayor capacidad de moliendo. Pero a mayor velocidad también, menor eficiencia en la extracción.
Claro, porque la caña que está pasando por la parte de alta presión, por acá, si está girando más rápido, entonces va a pasar más, perdón, entonces va a pasar más rápido por acá, ¿no? Por la zona de alta presión y va a extraer menos. Entonces, por eso es que a mayor velocidad, mayor capacidad, pero menor eficiencia en la extracción, ¿ya? Porque pasa más rápido por la zona de alta presión, va a exprimir menos. ¿De acuerdo? ¿Copiaron? Me dicen si está claro para seguir con el otro día. Está claro, ingeniero. El ítem 3 es la presión, ¿ya? Estos molinos le dije yo que tienen, por aquí está explicado un poco la presión, ¿ya? Fíjense, este es un esquema donde está el rodillo superior, no está descrito el rodillo inferior porque está cortado aquí, ¿no? Solamente es para explicar el sistema de presión, ¿ya? Entonces, estos molinos tienen, le decía que era variable, era flotante la masa superior, ¿no? Aquí está su cojinete y aquí hay un cabezal hidráulico, que es este de aquí. ¿Ve? Aquí hay un cilindro pistón que está ejerciendo presión sobre la masa superior. Ese es este de aquí. Entonces, estos molinos ha diseñado un sistema de presión que permanece la presión sobre los cojinetes, o sea, la presión de la masa superior sobre las inferiores. La presión es constante, pero la altura puede variar. Es decir, si viene más caña, ella va a subir un poco, pero la presión es constante, ¿no? Si viene menos caña, ella va a bajar un poco, ¿no? Y ese sistema de presión está dado por una bomba de aceite aquí, que llena el aceite aquí en la camisa, entre la camisa y el pistón, y luego ese aceite llena este acumulador. Aquí hay como una vejiga, como un neumático, ya con nitrógeno. Entonces esta bomba le mete presión, la presión de aceite hace que se achique esta bolsa de nitrógeno que hay aquí, y luego que cargó ya la presión de 200 bar, la presión de diseño que tenga, fíjense, aquí está la bolsa con nitrógeno, ¿no? Está la bolsa, este bulbo de aquí. Entonces, una vez cargó con presión, la bolsa se hace así más pequeña, y luego se cierran las válvulas, se para la bomba. Y cuando viene más caña, entonces esto trata de irse para arriba, el aceite viene para acá y comprime más la bolsa que hay aquí, ¿no? Hace más chica la bolsa. Cuando viene un poco menos de caña, entonces la bolsa crece, el aceite viene para acá y este baja. Pero la presión es constante, ¿ya? De la masa superior sobre la inferior. Es decir, la presión es constante aquí debido a ese acumulador que hay de nitrógeno, y la presión de la masa superior sobre la inferior es constante, ¿no? Y esta puede subir y bajar, algunos milímetros son, ¿no? Pero lo importante es que la presión es constante y la extracción no varía mucho como cuando esto era fijo, ¿ya? Cuando eran de dos masas fijos. No venía caña y no extraía nada casi. Venía harta caña y le costaba pasar. Entonces esto permite que la capacidad no baje ni la extracción tampoco caiga, porque la presión sobre el colchón de caña que está pasando es constante, ¿ya? Entonces, sobre su efecto de la presión, mediante el sistema que hemos visto, sobre la capacidad y sobre la eficiencia, vamos a decir lo siguiente. A mayor presión va a tener más eficiencia, pero su capacidad va a disminuir. Por supuesto, a mayor presión entre la masa superior y las inferiores,
va a evitar que la caña ingrese con más libertad, ¿no es cierto? Entonces la capacidad se va a ver un poquito afectada. Pero a mayor presión, por supuesto, la eficiencia va a ser mayor porque va a exprimir más fuerte. ¿Ya? Normalmente los molinos vienen diseñados para trabajar con cierta presión de trabajo para conseguir cierta capacidad y cierta eficiencia. ¿Ya? Ustedes pueden variar esa presión. Si quieren moler más y extraer menos, le quitan un poco de presión y van a moler más y van a extraer menos. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿No hay pregunta? Claro, ingeniero. Contesten, por favor, que yo no sé si están ahí o no están. Claro, ingeniero. Ya, entonces vamos a pasar al cuarto punto, que es ajustes, ¿ya? ¿Qué son los ajustes? Aquí tenemos el plano de un molino. Vemos la masa superior, la de entrada, la de salida, cuarta masa y la cuchilla central. ¿Ya? ¿Qué son los ajustes de un molino? Se ve, ¿no? Entonces, los ajustes del molino son la distancia más cercana entre el rodillo superior o la masa superior y la masa de entrada, ¿no? Aquí está marcado, ¿ya? Este espacio. Lo mismo que el ajuste entre la masa superior y la masa de salida. Aquí tiene 3 niveles cada masa, ¿no? Es los dientes, ¿no? Que tiene inferior del diente, la parte superior del diente y la parte media del diente, ¿no? Igual a la entrada. Ajuste también es la distancia entre la masa superior y la rodillo alimentador. Igual, ¿no? Tiene la ranura, parte inferior del diente, superior del diente y medio del diente. ¿Ya? Y entre el rodillo, rodillo alimentador y la masa de entrada también tiene su ajuste. Ajuste también es la distancia entre la cuchilla central y la masa superior. Fíjense, a la entrada, al medio y a la salida. Entonces, esta cuchilla se la puede subir para arriba, se la puede bajar, se la puede mover también la parte de adelante para arriba, atrás para abajo o viceversa. Entonces, los ajustes son esta distancia también entre la parte de salida de la cuchilla y la masa de salida. Entonces, todas estas distancias, que son los ajustes de un molino, están en función o se calculan en función al diámetro que tiene las masas en la fórmula y en función a la cantidad de caña y la fibra en caña que quieren moler. ¿Ya? Entonces, de función a la capacidad que quieren dar al molino, ustedes le abren más o le abren menos. Entonces, estos ajustes tienen que ser bien calculados y bien revisados al momento de montar estas piezas. ¿Ya? Porque si está mal hecho estos ajustes, el equipo va a tener baja capacidad y baja eficiencia. Por ejemplo, fíjense que la distancia de la masa de entrada superior con la de entrada debe ser un poco mayor que la de la masa superior y de salida, ¿no? Para que ésta absorba una buena cantidad de caña, aquí haga una primera extracción del jugo, aquí tiene que pasar con no mucha expansión, la cuchilla central tiene que tener ajustes que permitan una pequeña expansión, pero no demasiada, porque si no le va a costar entrar después la caña aquí. Y la masa de salida es un poco más estrecha que el ajuste de entrada, para que termine de hacer su trabajo de extracción. ¿Ya? Porque si esta distancia de aquí es igual a la de salida, entonces ella va a tragar menos caña porque el espacio es estrecho.
va a extraer todo y ya la de acá no va a extraer nada si tiene la misma distancia, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que los ajustes deben ser bien calculados y bien revisados al momento de montar. Ya les dije cómo se ajustaban estas distancias, ¿no? Con el perno que permite sacar o meter los cojinetes aquí de entrada o de salida, ¿de acuerdo? La acá está fija, el que se mueve es este, con estos pernos que les mostraba aquí. Entonces aquí creo que se ve más claro. Estos pernos, ¿ves? Entonces si yo lo retiro de este perno, entonces la distancia entre la superior y de salida va a aumentar, ¿no? Aquí el perno ajusta en este sentido. Esta es la tapa, ve, aquí está el perno. ¿Está claro? Entonces los ajustes tienen que ser bien calculados y bien revisados al momento de montar para que tengan la máxima capacidad y la máxima eficiencia el equipo de extracción. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bien, la fibra en caña, ¿ya? Si la caña tiene, cuando vimos las variedades de caña, dijimos que lo ideal es que la fibra sea baja, ¿no es cierto? Justamente porque lo que pasa aquí, lo que pasa por aquí, por entre estos molinos, es justamente los sólidos insolubles, la fibra. Lo demás lo exprime, ¿no es cierto? Entonces, si la caña tiene mayor cantidad de fibra, el equipo va a tener menor capacidad y también va a tener menor eficiencia, porque el sólido trata de quedarse con jugo. Y si mayor sólido tiene, va a tratar de quedarse con más jugo, ¿ya? Entonces, para tener una mayor eficiencia en los equipos de extracción, la caña lo ideal es que tenga bajo contenido de fibra, ¿ya? El punto 6, ranurado de las masas. Creo que aquí se ve bien claro en esta de aquí. Ven la ranura de las masas. Entonces las masas tienen esta forma, en esta parte se ve quizá mejor la ranura, como un triángulo, ¿no? En todo el perímetro. Y tiene una preparación superficial. Entonces vamos a hacerlo más grande para que se vea mejor. Con soldadura, unos piquitos de soldadura en el vértice de la ranura. Fíjense. Y aparte de eso, tiene una soldadura que le da rugosidad en los costados de la ranura, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que permite este ranurado? Permite que por el vértice inferior salga el jugo, ya que el bagazo no llega hasta el vértice, ¿ya? Entonces, por ahí escapa el jugo, por los vértices de esta ranura. La ranura también le da mayor superficie. No es lo mismo un cilindro liso que un cilindro con ranura, ¿no? Entonces, la ranura le da mayor superficie de agarre. Y la rugosidad también le da mayor capacidad de agarre para mejorar la capacidad. Entonces, unas masas, un molino con masa bien tratado, su ranura y la superficie con soldadura dura, con picote y con chapisco, le da mayor capacidad y mayor eficiencia a un equipo de extracción, ¿ya? Eso en cuanto a la preparación superficial de las masas, ¿ya? Si está bien hecha, le va a dar mayor capacidad y mayor eficiencia a los equipos de extracción referente a los ranurados, ¿ya? No sé si se entendió esa parte. Entonces, las ranuras, esas triangulares que tienen en todo el perímetro, permite que sea una salida, una válvula de escape para el jugo que está ejerciendo por la presión entre la masa superior y la masa de salida. El vértice de la ranura se convierte en un canal de escape del jugo, ¿no? Extraído. Pero además la ranura le da más superficie de agarre y el tratamiento superficial de la ranura le da esa rugosidad para que tenga mayor agarre la caña y pueda circular por la zona de presión. ¿Ya? Entonces, un buen ranurado le da una buena capacidad y buena eficiencia a los molinos, ¿ya?
El punto 7, el agua de imbibición. Este es el agua que se agrega antes del último molino. Entonces, en cuanto a cantidad, a mayor agua de imbibición, por supuesto, mayor va a ser la extracción. ¿Ya? En los molinos de caña, al incrementar el agua de imbibición, aumenta la extracción. A partir de cierto momento, de cierto volumen de agua agregado, afecta la capacidad del molino. Ya el molino tiene menos agarre por mucha cantidad de agua. Y si le agregan mayor cantidad todavía, inclusive puede afectar a la eficiencia. Puede ser contraproducente agregar mucha agua. ¿Ya? Entonces, un valor normal de agregado de agua de imbibición puede estar en un valor de 200% fibra hasta 250% fibra. ¿Ya? Hay que considerar que también el agua que se agrega después hay que evaporarla, ¿no? Entonces no es nomás agregar cualquier cantidad de agua. Pero un valor bueno es 200 a 250% fibra, ¿no? 210, 220. Porque después empieza a serle contraproducente a la capacidad, porque disminuye el agarre, ¿no?, del bagazo en los molinos. ¿Ya? Normalmente aquí se agrega agua condensada y hasta una temperatura, yo sugeriría, de 50 grados, no más, porque después se pierde mucha agua por vaporización, afectando el balance, ¿no?, de masa. La preparación de la caña, que es el tema que ya hemos visto, ¿no? Una caña bien preparada le va a dar mayor capacidad y mayor eficiencia a los molinos, a los sistemas de extracción por molino, ¿ya? Que una caña mal preparada. Le va a quitar capacidad y le va a quitar eficiencia a los molinos, ¿ya? Por eso es que la preparación de la caña debe ser como el esquema que hemos visto, ¿ya? Y con un índice de células abiertas mayor a 90%. La alimentación forzada, antes se tenía algunos esquemas de alimentación forzada. Hoy con la cuarta masa y los chutes Donelli se ha generalizado este sistema de alimentación forzada. Entonces tiene mucho que ver también con la capacidad y la eficiencia en la extracción, una buena alimentación forzada. Entonces, si ustedes se encuentran con un ingenio que no tiene cuarta masa y no tiene chute Donelli, inmediatamente sugieran que lo coloquen, que lo modernicen, porque le va a dar un incremento de capacidad y de eficiencia impresionante, ¿ya? Y poca inversión. Hoy ya casi todos los molinos del mundo están ya con esta tecnología, que no es muy antigua, ¿no? Tendrá sus 20 años más, ¿no? El punto 10, el número de rodillos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en este esquema, fíjense que tienen 4 por 5 molinos, son 20 rodillos, ¿no? Entonces, el número de rodillos puede afectarle. Por ejemplo, si colocan un sexto molino, va a tener 24 rodillos, ¿no? Si tiene 5, va a tener 20 rodillos. El número de rodillos puede afectarle. Si mantiene constante la extracción, le va a incrementar la capacidad, ¿ya? Si este está extrayendo, por ejemplo, 95% y le aumento un molino más, es una inversión, le decía yo, de 3, 4 millones de dólares. ¿Cómo se va a pagar ese molino? Si mantengo constante la extracción, voy a incrementar la capacidad con 4 rodillos más, ¿ya? Porque lo voy a hacer girar más rápido, porque le voy a abrir más los ajustes, va a pasar más caña. Después de este quinto molino va a pasar más caña con una extracción más baja, pero como tengo el sexto molino, entonces la extracción al final va a ser igual que con 5, va a ser 95, pero voy a moler más, se me va a aumentar la capacidad, ¿ya? Entonces, manteniendo constante la extracción, el incremento de un molino más o de 4 cilindros más me va a permitir moler más.
O viceversa. Si yo aumento un molino más y quiero moler la misma capacidad, voy a tener un incremento en la extracción. Entonces, de 95 me voy a ir a 96.5 de extracción. Entonces, el molino, manteniendo la capacidad, se va a pagar con el incremento de la extracción, con la reducción de la pérdida de bagazo. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, el número de rodillo me puede afectar a la capacidad o a la eficiencia o un poco de ambas. ¿Listo? Está claro, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. La automatización es algo importante. Antes se decía yo cuando daba clase si es automático o es manual el manejo de los molinos. Ahora ya no existe un manejo manual, ¿no? Todos los equipos de extracción, estimo, no he visto ya últimamente, hasta en Cuba ya deben estar automatizados los molinos, pero no hablamos de que sea manejo manual o automatizado. Asumimos ya que todos son automatizados. Pero la automatización debe estar bien regulada, ¿no? Hay automatización que puede tener hecha la inversión, pero está mal regulada, entonces va a trabajar peor que un manejo manual. Entonces la automatización tiene que estar bien regulada, bien sintonizada, para que los equipos de extracción tengan la máxima capacidad y la máxima eficiencia. ¿Ya? Un poco el manejo del conjunto de los molinos y que tiene que ver con la automatización lo vamos a ver la próxima clase, en la cual vamos a terminar este tema de extracción. ¿Ya? Hoy por hoy, creo que es bastante información la que se están llevando. Analícenla y la próxima clase ya vamos a ver el desempeño del conjunto de molinos y la extracción por difusor. ¿Ya? Sí. Está bien, ingeniero. Bien, El agua de imbibición, claro. El agua de imbibición se le agrega, ve, por esta cañería antes del último molino. La cantidad de agua que se le agrega, mientras más agua le agreguen, va a mejorar la extracción del conjunto, ¿no es cierto? Porque van a extraer más. Sin embargo, si ustedes agregan demasiado, esa cantidad de agua va a afectar, y como el agua viene recirculando en contracorriente, le puede ir afectando ya a la capacidad de los equipos, porque el agua hace que sea más rebaladizo el bagazo mientras más húmedo. ¿Ya? Entonces, el agua de imbibición a mayor cantidad aumenta la extracción, pero a partir de cierto valor le puede afectar a la capacidad de molienda. ¿Ya? Y si agregan ya una cantidad más alta todavía, no solamente le va a afectar a la capacidad, sino le va a afectar más bien en forma negativa a la extracción. ¿Ya? La curva de extracción más bien se va a caer. Entonces, tiene su límite. Por eso le daba yo un valor de 200% fibra a 250% fibra máximo, para tener buenos valores de capacidad y de eficiencia. ¿Ya? Hay que considerar también de que esa agua que agregan después tienen que evaporarla. Entonces tienen que considerar la capacidad de su evaporación de la fábrica para agregar la cantidad de agua que van a poder evaporar. ¿Ya? No sé si está claro. sí, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta?